Grabación, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces les comentaba, este es es un capítulo de una investigación más grande que abarca 35,000, 37,000 años de investigación y voy a apagar mi teléfono, perdón. eh, y es digamos, gracias a la idea de encontrar un culto al dios perro y a toda la parafernalia que se va a crear, toda la cultura que se va a crear alrededor de ello y cultura material que después se convertiría en piezas de museos o en hallazgos en excavaciones arqueológicas, pues es que conocemos tanto o que logramos conocer eh, esta cantidad de información sobre nuestro buen amigo el perro, ¿no? Ahí eh, creo que la mayoría de la gente que entró a esta charla o está muy interesado en el pasado prehispánico de México o están muy interesados en el perro. Y bueno, el tema de los canes en la mitología antigua del México antiguo, pues van a ser constantemente representados, pero siempre existe una duda que como tienen una caligrafía o un estilo muy propio de aquellos tiempos, de repente es muy complicado distinguir entre algunos mamíferos, entonces de repente se confunde que si es un perro, que si es un jaguar, que si es un conejo, que si es un venado, ¿no? Y, eh, y en nuestra idea ya de estudiar esto a posteriori, pues siempre es buscar o creer que vamos a tener siempre los animales más exóticos, ¿no? Entonces, para el arqueólogo, para el investigador, para el estudioso del México antiguo, el, la búsqueda, digamos, de encontrar jaguares, de encontrar venados, de encontrar pumas, lobos, siempre va a estar por encima de encontrar perros, ¿no? Pero bueno, recordaremos o tenemos que darnos cuenta de que este mundo, desde el mundo muy primitivo, aunque eso lo vemos en el capítulo 1, el binomio entre el ser humano y el perro son realmente, es el que le dio la fuerza a esta pareja para poder colonizar todo el mundo y para poder convertirse en el ente dominante de los diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, el perro va a aparecer constantemente en los contextos arqueológicos y en algunas de las narraciones. Y de alguna manera ahora que empezamos a verlo con un sentido menos exótico y un poco más práctico, tratando de encontrar una realidad más enfocada a las consideraciones que tenía la gente en aquel tiempo. Entonces, bueno, empezamos a ver que el perro tiene un papel mucho más importante en los mitos de creación, en las ideas del origen del mundo, de lo que estamos pensando o de lo que se pensaba antes, ¿no? Entonces, bueno, todo empieza por encontrar en contextos arqueológicos restos de perros. Sí están viendo todos mi puntero láser, ¿verdad? Con este voy a ir tratando de señalarles lo que estoy describiendo. Sí, Y, perfecto. Bien, muy bien. Entonces, bueno, es común encontrar en los contextos arqueológicos entierros de personas junto con perros, con los restos mortales de mamíferos, que pues muchas veces los arqueólogos no son paleozoarqueólogos, sino que son arqueólogos, ni siquiera en muchas ocasiones no son antropólogos físicos, y entonces no siempre reconocen a los animales que se encontraron. Entonces, en los reportes de excavación que se entregan después de hacer una excavación arqueológica, pues es muy común que se encuentre restos de un mamífero, ¿no? Entonces, hay mucha necesidad entre los investigadores de, bueno, empezar a reconocer las características morfológicas del perro o de los animales para poder identificar bien estos seres. Y con la sobreespecialización que existe en el mundo académico, arqueológico y antropológico, pues también hay un déficit, digamos, como de información, porque cuando se encuentran restos animales, esos van al laboratorio de paleozoarqueología, los restos humanos van a la dirección de antropología física y los vestigios culturales, como sería la cerámica, la lítica, la escultura,
esas van a la Coordinación Nacional de Arqueología y de ahí pasan a los museos o pasan a los investigadores del instituto. Sin embargo, en muchas investigaciones recientes vamos a encontrar tratamientos de no solamente encontrar al perro acompañando al ser humano en los entierros funerarios, sino que también encontramos de repente fosas de perros, que se encuentran una gran cantidad de perros en una pequeña porción de terreno. Eh, no sé si alguno de ustedes, o seguramente alguno de ustedes, nosotros aquí en la casa con mi familia, tenemos 4 perros enterrados en el jardín y han sido perros que vivieron con nosotros entre 7 y 12 años y bueno, cuando mueren, pues realmente terminas enterrándolos en el jardín de la casa, ¿no? Entonces, creo que es natural que empecemos a ver que este vínculo que se tiene, que tenemos nosotros con los perros, se tuvo en el pasado y que no necesariamente, o que no es que tuviera siempre un carácter ritual, sino que muchas veces tenía un carácter de nociones pues más bien de cariño, de cercanía, de proximidad en el núcleo familiar, ¿no? Sin embargo, bueno, también existe la parte cosmológica, la parte simbólica en la que figuras de perros aparecen acompañando en contextos arqueológicos. Está en particular la tumba de Huitzilapa vista desde arriba. En una de las esquinas, bueno, se presenta un brasero, un perrito que carga una vasija encima de la cual se pusieron brasas y sobre las brasas se quemaba copal, ¿no? Entonces, es interesante que muchos de las colecciones de palozoarqueología, que de repente quedan desvinculadas un poco de los objetos, pues bueno, ahí vamos a ver diferentes tipos de perros, diferentes razas de perros, ese es otro capítulo, pero aquí lo estoy poniendo como introducción, en la que ya nos permite distinguir entre los canes que aparecen pues no constantemente, pero que aparecen en muchas en muchos entierros funerarios, o que hay muchos contextos, son distintos tipos de canes. Tenemos desde lobos, tenemos loberros, que es la mezcla entre perro y lobo, tenemos choloescuincle e iscuincle de talla grande, de talla mediana, ¿no? Peludos, el malix el perro maya con la cara chata, el tlachichi, choloescuincle de pequeña talla, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que se ha encontrado y esa es un poco la idea que se tiene, pero yo no dudaría que existieran por lo menos unas 20 razas más y ahorita les voy a explicar por qué y que esas va a ser muy complicado poder distinguirlas o poder, eh, sí, definirlas por, porque, bueno, sí, cuando vemos los restos de perros, como todos son del mismo tipo, que son del tipo antiguo, aunque hay diferentes tallas, pues es muy complicado saber si eran peludos, si eran pelones, si tenían un patrón en el cabello, en fin, ¿no? Tenemos algunas crónicas en el siglo XVI que reportan algunas razas de perro. Tenemos el chichiscuintli, el cholescuintli, el tehui, el tlachichi. Por ahí también se habla de un iscuintepostli, el malix. Pero bueno, estos son los 4 que reporta Fray Bernardino de Sahagún. Y de alguna manera como que todos nos quedamos con esa idea, o los investigadores se quedaron con esa idea, y de ellos, pues el que más ha sobresalido hasta nuestros días, pues es el Xoloescuintle, por todo el imaginario que se ha difundido alrededor de él, entre ellos pues esta clase que estamos platicando, y el Iscuintli, que últimamente ha tenido mucha difusión, bueno, en sus diferentes tallas, ¿no? Que es el perro mexicano, que es muy parecido al perro mestizo, pero que bueno, este es prácticamente el Xoloescuintle, pero con pelo, ¿no? O más bien, el Xoloescuintle en realidad es un Iscuintli con displasia ectodérmica autosómica dominante, que es una condición genética y que, aunque aparece en todos los mamíferos, en el México antiguo se propició o de alguna manera se benefició a los ejemplares con esta condición genética, y de ahí se creó un pie de cría que después estuvo a punto de perderse, se hizo una gran labor de recuperación en el siglo XX y en la actualidad, bueno, pues se ha conformado
o se ha creado todo una cosmovisión alrededor de ello, ¿no? Entonces vamos a tratar de definir el tema para que eh, ustedes sepan de qué estamos hablando. Vamos a hablar de el perro en Mesoamérica. Esto va a abarcar muchas culturas de Mesoamérica, pero la constante siempre es la participación que tiene el perro en ciertos ambientes que tienen un motivo. Vamos a platicar un poco de esos ambientes ahorita y de las representaciones artísticas que hay sobre esta noción y sobre esta idea. En particular, bueno, esta vasija es una vasija maya, se está viendo digamos, como todo el exterior, está aplanado, esto se le llama roll out, pues muy interesante porque esta mujer ha realizado el ritual es un ritual chamánico en el que se moría simbólicamente comiendo la flor de lis, era trasladado a través de la serpiente de visión, ¿no? Que abre sus fauces y se está encontrando con una ancestra muerta, su madre, su abuela, pero dentro de este conducto, digamos, eh, no dimensional, pero entre realidades, entre la realidad de los vivos y la realidad de los muertos, pues esta mujer está cargando a su perro, ¿no? Les cuento, este era un ritual muy conocido, muy común, digamos, en el mundo maya, en el mundo chamánico, no solo de México, de todo el mundo. La representación de la serpiente de visión que vemos aquí sí es muy, muy característica de los mayas, ¿no? Entonces, pero no solo vivieron los mayas, la gente tiene de repente mucho la idea de que solo existieron los mayas, los olmecas, los mexicas y los toltecas, ¿no? Sin embargo, bueno, el territorio mesoamericano, que es la mitad sur de México, ¿no? Hasta este, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, toda esta región le vamos a llamar una macroárea cultural que le llamamos Mesoamérica, tiene 9 regiones diferentes donde se sucedieron diferentes culturas, todas ellas con distintos estilos, utilizando diferentes materiales, y que a lo largo de 4.000 años generaron una serie de elementos culturales muy variados, muy característicos de cada época, pero que en conjunto tenían o compartían una forma, una visión del mundo, una cosmovisión afín, y eso nos permite llamarle como una macroárea cultural. Como referencia podríamos hablar como de otra macroárea cultural, el mundo mediterráneo, donde estuvieron griegos, romanos, fenicios, egipcios, cartagineses, en fin, que de alguna manera compartían dioses, compartían algunas formas de ver el mundo, algunas estructuras del mundo, pero cada uno tenía su propio estilo y tenía sus propias formas de escritura, sus propias formas de representación. Bueno, lo mismo pasa en México. Y además, además de estas 9 áreas culturales, hay que considerar que hay 3 grandes periodos culturales que abarcan desde el 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, que es el preclásico. Estos nombres son convencionalismos que se utilizan para poder definir en corchetes, en el tiempo, la aparición de objetos, ¿no? Conforme se excava y se encuentran más profundos en el tiempo, sabemos que están asociados a un tiempo más largo, y conforme están más cercanos, digamos, a la superficie, están más próximos a nuestro tiempo. Entonces tenemos el preclásico del 2500 a.C. al 200 después de Cristo, el clásico que es del 200 al 900 y el posclásico que es del 900 al 1550 después de Cristo. Esto varía. La conquista de este territorio mesoamericano varió mucho en las diferentes latitudes, pero eso nos genera, digamos, como una gran tabla. Esto es una introducción, no crean que nos vamos a clavar mucho en esto, pero lo que quiero que vean es que si nos ponemos a ver estas capas estratigráficas, esto sería como una consideración temporal. Ya vimos el mapa, abarcando todos esos territorios en el mapa. Además de esas consideraciones temporales, tenemos regiones, ¿no? Y en esas regiones hubo diferentes tiempos y hubo diferentes culturas. Lo que vamos a ver ahorita es a través de las narraciones literarias que hablan del dios perro entre los mexicas, que es en el posclásico tardío del altiplano central,
en los códices mixtecos, también del posclásico, en el área de Oaxaca, y el Popol Vuh entre los mayas, que a final de cuentas es una tradición oral que se conservó de generación en generación en el área maya. Vamos a tratar de interpretar elementos totonacos del Tajín, algunas piezas zapotecas, teotihuacanas, de Huitzilapa, Tlatilco, y nos vamos a dar cuenta de que entonces las narraciones que se estuvieron hablando en el posclásico o en la época muy cercana al contacto con los europeos y a la conquista de este territorio, tienen algunos paralelismos que se vinieron narrando en las historias del mundo mesoamericano desde 4.000 años antes, que además, ya estudiándolas más a fondo, podrían haberse forjado desde 30.000 años en el pasado, todavía antes de la, de la, de la colonización del continente americano por el ser humano y el perro, o el binomio del ser humano y el can, ¿no? Entonces, a todo lo largo de esta línea del tiempo de la estratigrafía cultural de Mesoamérica, encontramos restos de perros desde el 2500 a.C. en Tlapacoya, en el altiplano central, hasta los mexicas, los mayas del posclásico, ¿no? Ahorita no voy a mostrar demasiadas imágenes de perritos, pero bueno, en ese tiempo no existían las fotografías, y de repente no nos damos mucho la idea de por qué la gente representaba a sus animales, se representaba en la vida cotidiana. Y quizá dentro de 4.000 años o dentro de 3.000 años, habrá gente que no entienda por qué nosotros tenemos esta fijación por estarnos tomándonos fotos con nuestros perros, con nuestros amigos, en nuestros viajes, ¿no? Y bueno, de alguna manera, estas son las postales, las imágenes que nos dejaron de ese pasado, que nos permiten recrear ese mundo que es muy distinto al que nosotros vivimos, que tiene una cosmovisión muy diferente a la que nos rige en la actualidad, ¿no? Y bueno, estas son de las figurillas más antiguas que encontramos de Tlatilco, en Naucalpan, en el Estado de México, del 1400 al 1100 a.C. Vean, esta mujer sostiene de manera muy delicada a su perrito. Ya vemos razas de perro, tallas muy pequeñas o un pequeño cachorrito. Vemos uno mediano que está cargado por un personaje más femenino también, en la región de la fase Ortiz de Tuzcacuesco, en Jalisco. Y estas postales van a ser recurrentes, no solo en figurillas, sino también en elementos utilitarios como vasijas. Esta pieza teotihuacana hecha en pasta orange fine, se llama naranja delgado o naranja fino. Es increíble porque de repente sostienes estas vasijas y prácticamente no se sienten, o sea, no tienen casi ningún peso. Pero bueno, el artista logró captar perfectamente como los elementos anatómicos del animal descansando. Aquí les puse a mi cholo Lolo, que bueno, ya no está con nosotros, pero me encanta esta idea del perro descansando, que es la postal típica, ¿no? Y bueno, esta pieza de la Nahuacalli en la Ciudad de México, en el Museo Nahuacalli de Diego Rivera, que es quizá el retrato de un perro, de un can, lo más próximo a la realidad. Vean, a un xoloescuincle, vean que tiene estas como comisuras en las orejas, que son muy características de todos los perros, pero en los xoloescuincles se ven mucho más claras, ¿no? Y bueno, estamos viendo las arrugas en el rostro, etcétera. Pero bueno, esta idea del perro, este binomio entre el ser humano y el perro, quizá dio por resultado, o fue una de las muchas, de los muchos pruebas, ¿no? que el ser humano tiene de este universo dual, de esta dialéctica, digamos, que rige al universo, ¿no? Las más claras, pues la noche, el día, la luz, la oscuridad, lo caliente, lo frío, lo femenino, lo masculino, que dentro de los mitos de creación, pues va a ser súper importante, ¿no? Los enfrentamientos entre una energía lumínica, creadora, civilizadora, como es
Quetzalcóatl, que se enfrenta constantemente con Tezcatlipoca, que es la oscuridad, es el conflicto, es la guerra, es la discordia, ¿no? Y que constantemente la dinámica que va a haber entre estos dos personajes, pues va a ir creando diferentes épocas, diferentes eras. Realmente aquí el que nos importa, pues es Quetzalcóatl. Lo reconocemos porque utiliza un eje Cacoscat, que es el símbolo de Quetzalcóatl, que también es el símbolo de Aula del pasado. Sus epcololis o epcologis, que son las colgantes curvos en las orejeras, tiene su cetro Xonecuili, que es un cetro curvo, con el que en varias ocasiones derrota a Tezcatlipoca, entre muchos otros elementos, pero estos son como los más característicos o los más reconocibles, ¿no? Eh, ese Quetzalcóatl, además de tener como esta esencia dual que va a regir a toda Mesoamérica, se desdobla en diferentes personajes, y los principales personajes en los que se desdobla, pues es la serpiente emplumada, que creo que todos hemos oído hablar de ella. Aquí la vemos abriendo sus fauces. De las fauces emerge el rostro de un personaje que tiene unas orejeras, de las cuales cuelga la orejera curva, el epcololi. Tenemos el Ejeca Cosca, tiene el Ejeca Huitontli, que es el tocado. Esta es la versión zoomorfa, digamos, de Quetzalcóatl, que representaría el cielo azul, el cielo diurno. Es como una gran serpiente que envuelve al planeta Tierra, ¿no? Y que se contrapone al cielo estrellado, que sería Tezcatlipoca, ¿no? Entonces, en el momento del día, Quetzalcóatl abraza el planeta, abraza la Tierra, y se interpone entre Tezcatlipoca y la Tierra, ¿no? Para que esa serpiente crea una dinámica, que es el viento, que sería otro de las características, o otro de los eh, alter egos de Quetzalcóatl, que es Ejecat, que es el viento, y que es lo que le da dinámica al universo, es el hálito de vida, es el dinamizador por excelencia, ¿no? Y que tiene un papel fundamental, no solo en el día, sino también en la noche. Y otra de las facetas es Xolotl, que es la persona que nos interesa, que en el posclásico tardío se le va a llamar Xolotl, que con esta clase nos vamos a dar cuenta que es un personaje que existe desde tiempos mucho más anteriores, que es precisamente cuando esta serpiente eh, eh, atraviesa, digamos, el plano del mundo de los vivos. Entonces se convierte poco a poco en una energía con viento, acompañando al sol, pero se va a convertir en este perro que va a cruzar todo el inframundo para poder volverse a convertir en la serpiente, ¿no? Entonces es un ciclo diurno, diario, que va a crear, que va a requerir como de las diferentes personalidades de Quetzalcóatl, no solo estas, pero que le dan la dinámica al mundo como lo conocemos, ¿no? Y aquí un poco tenemos en la Enciclopedia de Dioses, para los que tengan como interés de conocer todo esto, bueno, hay una gran enciclopedia de 4 volúmenes que se llama Enciclopedia de Dioses Prehispánicos, que hizo Salvador Mateo Higuera en los 90s. Es un libro muy difícil de conseguir, pero bueno, él lo que hace es que de cada dios va a sacar los diferentes elementos, las diferentes vestimentas, para poder crearles o mostrar la identidad de cada uno de ellos. Es interesante que cada una de estas herramientas, los dioses las van a utilizar para ejercer su función en el universo. Eh, pues no sé, como yo creo que todos ustedes, cada uno tiene su profesión su trabajo que hacen diariamente, bueno, requieren una serie de herramientas. Entonces, si se caracterizaran a ustedes mismos o hubiera que caracterizarlos, pues bueno, nos representaríamos, no sé, al bombero con un casco, con una chamarra gruesa, las botas, la manguera, ¿no? El policía con la placa, la gorra, ahora nosotros los godines, pues con nuestra computadora todo el día, en unos libros, unos documentos y unas plumas. De esa manera, más o menos, es como vemos que se van a representar a los dioses, porque tienen una función. Y esa función explica el mundo en el que vivimos, o en el mundo en el que vivieron las personas en el México antiguo. Entonces, bueno, es muy interesante que
en las diferentes facetas de Quetzalcóatl. Salvador Mateo Siguera va a representar los diferentes elementos, después lo vuelve a hacer con Ejecat, los desglosa y pone debajo los diferentes nombres, pero ya cuando llega a Xolotl ya dice, como son muy repetitivos o son de alguna manera muy repetitivos, ya no los termina de colocar. Aquí agregamos a Nanahuatzin, que es un personaje muy oscuro, mucho más antiguo que el propio dios perro, que también es una faceta de Quetzalcóatl, que es un ser viejo, enfermo, con las articulaciones ya muy lastimadas. Se le llama el bubocillo, o una persona que tenía sífilis y que estaba muy enfermo, ¿no? Entonces, como no tenemos ese desglose de las piezas en Salvador Mateo Siguera, bueno, nos dimos a la tarea de mostrarlas aquí. Ponemos la última lámina de la religión del perro, que es toda la parafernalia que utilizaría y que vamos a ver en la saga del dios perro, que se utiliza continuamente. Los elementos más característicos o los que lo hermanan con el complejo de Quetzalcóatl es el Ejecacóscat, el caracol cortado, el Xonecuili, que es este cetro curvo, que ahorita vamos a ver para qué sirve, un pectoral que tiene piel de jaguar, pero que tiene remates de caracoles cortados, caracoles oliva mazatlánica, el cololi o el colgante curvo. Todas estas piezas que estamos viendo son piezas físicamente que se encuentran en museos y que sabemos que tienen el tamaño para ser vestidas, o sea, que fueron parte de la indumentaria de un personaje que o bien estaba representando a Quetzalcóatl, a Ejecat o a Xolotl en algún momento durante el ceremonial, las fiestas, ¿no? Tiene las orejeras, tiene estos broches circulares que tienen cuatro bolitas que son muy parecidos a la náhuatl o al quincunce, que es este elemento de 4 rumbos y un punto central, y que juega un rol primordial en el mito del perro. El zacatapayoli, que es una bola de heno sobre la cual, o dentro de la cual se enterraba el punzón de autosacrificio, ¿no? Entonces, no solo tenemos representaciones del perro, sino que además tenemos indumentaria del sacerdocio de este perro, y por eso es por lo que nos atrevemos a decir que existía toda una religión alrededor del dios perro que estaba vinculado a muchos otros dioses, pero, perdón, pero particularmente tenía su saga, y esa saga está basada precisamente en esta serie de escritos, ¿no? El escrito más claro, o digamos, en donde el papel del perro es, el, el, digamos, está narrado con mayor detalle eh, de los textos recuperados por los cronistas europeos del siglo XVI y que llegaron a nuestros días con la visión occidental, con la visión que nosotros podemos entender, es la leyenda de los soles, que está en los anales de Cuautitlán, en el Códice Chimalpopoca, en el documento de 1558, y que narra el proceso de creación y destrucción de los diferentes mundos que precedieron al mundo en el que vivieron los mexicas, los mixtecos, la gente del posclásico tardío, ¿no? Y todos estos es muy interesante que están narrados en la Piedra del Sol, ¿no? El mal llamado calendario azteca, que en muchas ocasiones aparece como calendario maya, ¿no? Y que en realidad sí tiene los 20 glifos de los días, tiene la representación del disco solar y tiene además la dualidad de la que hablábamos, que es característica de Mesoamérica, que son estas dos serpientes que envuelven a todo el disco solar, pero lo más importante está en el centro. Les recuerdo que todos estos elementos o estos diferentes círculos que vemos en la Piedra del Sol están en las monedas mexicanas. En la moneda de 10 pesos encontramos el centro, el rostro de Nahui Olintonatiuh, o el sol el quinto sol, que es su nombre como tal era Cuatro Movimiento, que tiene 4 cuadretes que representan las 4 eras que
que le precedieron a él, ¿no? Y la primera es Nahui Ocelot, 4 Jaguar, Nahui Ejecat, cuatro Viento, Nahui Kiawit o 4 Lluvia de Fuego y Nahui Atl o 4 Agua, que fueron los 4 soles que se precedieron, se los Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se sucedieron el gobierno, digamos, de estas eras, y en cada una existieron seres, se crearon alimentos y se crearon unas condiciones que no pudieron mantenerse cohesionadas y finalmente se destruyeron, y de ese cataclismo se tuvo que volver a crear una siguiente edad, ¿no? Para nosotros ahorita en la saga del Dios Perro inicia con la destrucción del cuarto sol. En el cuarto sol, los seres que vivían ahí no lograron a través del culto mantener cohesionados a los dioses en una realidad ordenada, y entonces se sale de control ese sol y se destruye, y como era un sol de agua, llueve por 52 años. Entonces, toda la humanidad que vivió ahí se tiene que convertir en peces para poder sobrevivir, ¿no? O se evolucionan en peces, y solamente una pareja es rescatada por Tezcatlipoca. Aquí, bueno, aquí les puse el recuadro inferior derecho de la Piedra del Sol, que normalmente cuando lo ves de frente está de cabeza. Aquí ya se ve, es el rostro de una mujer que tiene 2 brazos enfrente y que está contenida en una vasija, es Chalchutlicue, el agua contenida, el agua fresca que está en el mundo, que está de alguna manera pues no es el agua voladora, ¿no? El agua que está en las nubes, sino que es el agua contenida, ¿no? Y precisamente, pues al caer esta agua, queda el mundo inundado y solo se salva a esta pareja de personas que Tezcatlipoca les va a dar la instrucción de que se metan adentro del tronco de un huejote o de un ahuehuete, perdón, y ahí les da unos bledos de amaranto para que coman amaranto y que tomen agua simple durante todo ese tiempo. Les da esa instrucción de que no coman otra cosa, y entonces ellos se mantienen un tiempo a la deriva en las aguas, hasta que de pronto sienten que el tronco deja de moverse, y entonces se asoman y las aguas ya se están retrayendo, ¿no? Entonces ellos ya están varados, digamos, o ya están varados en algún punto alto, y conforme el agua se está retrayendo, entonces empiezan a quedar peces, eh, peces, pues ahí, que quedaron capturados, digamos, en lo seco, ¿no? Entonces, en el Inter, los dioses están levantando nuevamente el cielo para elaborar la quinta edad, y estos 2 personajes, después de comer por mucho tiempo solo amaranto y agua, se les antoja un pescadito a las brasas. Entonces toman unos maderos del tronco de ahuehuete que había sido su casa durante ese tiempo, o que había sido su salvavidas, e inician un fuego y empiezan a asar unos pescados, ¿no? Entonces los dioses Tonacatecutli y Tonacacihuat, o los dioses de nuestro sustento, que les acababan de levantar nuevamente el cielo, empiezan a oler este humo a pescado, y se enojan, y le dicen a los dioses que qué pasó, que está recién levantado el cielo y ya huele a pescado, ¿no? Entonces Tezcatlipoca se da cuenta de que a esas 2 personas que rescató habían incumplido su instrucción, y entonces, como castigo, les corta la cabeza y se las remienda en el trasero, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, esos seres se van a convertir en perros. Esa es la explicación náhuatl de la creación de los perros. Hay que hacer notar que dentro del mito, estos mitos se van desarrollando. Aquí no podemos explicarlo todo completo, eh, pero hay un desarrollo de lo que se sabe, de lo que se conoce, de lo que se come en las diferentes etapas. Y aquí llama la atención que esos seres de la cuarta edad ya conocían el fuego, ¿no? Y que esos seres que ya conocían el fuego se van a convertir en perros. Entonces, es interesante que en muchas representaciones
Aquí les pongo una del occidente de México, de Jalisco, hacia el 300, 500 después de Cristo, y otra del área maya, de la península de Yucatán. Hay una separación de, no sé, 20,000 kilómetros entre un lugar y otro. Vemos que al perro lo están representando en relación al fuego, aquí con un brasero, y del otro lado, en el Códice de Dresde, lo vemos sosteniendo unas antorchas, ¿no? En este caso, sostenido de la cola en el cielo, o parado en el cielo, sosteniendo unas antorchas, aquí caminando con actitud francamente antropomorfa o humanizado. Aquí lo vemos entre una serie de dioses cargando nuevamente lo que sería o una planta de maíz o una antorcha. Este, entonces, eh, vemos que hay una serie de elementos que son repetitivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre los mayas existe esta narración que le llaman el Popol Vuh, que le llamaron el Popol Vuh o el libro del pueblo, en el que los gemelos divinos, aquí Hunapú está derrotando al buitre, mientras el perro, con la cabeza cercenada, aquí lo alcanzamos a ver cómo tiene cortada la cabeza, está con su patita deteniéndola en el pie de Itzamna, el dios del cielo, solicitándole que le reintegre la cabeza o que le reintegre la vida, ¿no? Entonces, llama la atención que en un texto tan antiguo como el Popol Vuh, y en estas vasijas que seguramente son de hacia el 650, antes del 650, después del 650 después de Cristo, eh, el, al perro en la historia o en los mitos de creación, para lograr derrotar a la muerte, el perro es sacrificado, ¿no? Es cortada su cabeza. Entonces, aunque seguramente la saga maya era muy diferente, bueno, más bien la saga maya era muy diferente que la saga nahua o la saga mixteca, hay elementos que se comparten, y dentro de esos elementos, bueno, está la decapitación de un perro que vemos en este vaso, ¿no? Entonces, es muy interesante que los dioses requieren crear un nuevo mundo. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl van a hacer nuevamente van a contender entre ellos para ver quién va a dominar esta nueva realidad que se va a crear. Aquí vemos otras representaciones de los mismos dioses. Vemos a Quetzalcóatl con su Ejecacóscat, con su Epcololi, con los broches estos circulares. Lo mismo tiene Ejecat, tiene su Ejecacóscat, y Xolotl con su Ejecacóscat Epcololi, el broche circular, el Ejecahuitontli, que es este tocado que vemos aquí, el Zacatapayoli, la púa de autosacrificio, el cuchillo de sacrificio en la mano, ¿no? Y Nanahuatzin. ¿Cómo empieza toda esta creación? Se le pide a dos personajes que contiendan. Uno es Nanahuatzin por parte de Quetzalcóatl, el otro es Texistecat por parte de Tezcatlipoca, y ellos tienen se va a crear una gran hoguera a la que se tienen que lanzar, ¿no? Entonces, Texistecat, que es el contendiente de parte de Tezcatlipoca, es su turno de lanzarse a la hoguera, lo intenta 4 veces, a la cuarta vez no se atreve, entonces viene el turno de Nanahuatzin se lanza a la primera, y entonces se empieza a arder. En ese momento Texistecat se da cuenta de lo que ha perdido y se lanza atrás de él, ¿no? Entonces van a salir, los dioses se sientan a esperar para ver que nazca el sol, y entonces nace un primer sol, nace un segundo sol, y este sol no avanza, ¿no? Entonces, los dioses primero que nada dicen, bueno, para que haya orden no pueden haber dos soles, eh, porque tiene que existir la luz y la oscuridad. Entonces, a uno de ellos tenemos que opacarlo. Toma Quetzalcóatl, toma un conejo, se lo lanza a la faz a la luna, y entonces apaga o opaca el brillo de la luna. Entonces Texistecat, el segundo en lanzarse, se convierte en la luna, y Nanahuatzin se convierte en el sol. Pero el sol no quiere avanzar. Entonces los dioses hablan con él y le preguntan, pues, qué necesita para poder avanzar en el firmamento, porque mientras si el sol no avanza, no hay movimiento, no hay sucesión del tiempo, y entonces no hay un orden, ¿no? Este, por ahí, si hay alguna pregunta en el chat, sería interesante
que por ahí preguntan que el primer esqueleto de perro, eso sería para la saga de Perro al Lobo, pero se encontró en Altai, o hasta donde yo sé está en Altai, en el sur de Rusia, en el norte de Mongolia, hacia 35,000 años antes de Cristo. En México se han encontrado restos de perro desde, sí, perfectamente reconocido en el 2000, hacia el 2500 en Tlapacoya, en el altiplano central. Pero también en el altiplano central, bueno, es en la salida hacia Chalco, en Puebla, ¿no? Hacia Puebla, en Chalco. Y bueno, cuando haya dudas ahí, porfis, hazme una señal, ¿no? Lore, para que yo sepa. Bien. Y entonces, les decía que el Sol no quiere avanzar, entonces el Sol da su designio. Para poder avanzar, todos los dioses tienen que sacrificarse ante el Sol para que el Sol empiece a avanzar en el firmamento. Después de hablarlo los dioses, acuerdan que deben entregar su vida, y es precisamente la tarea de Quetzalcóatl, Ejecatl y Xolotl empezar a retirarle los corazones a los diferentes dioses. Aquí en el Códice Borgia, en una escena muy compleja, muy larga, ahorita no nos daría tiempo de hablar de todo de ello, vemos cómo son precisamente, vean los personajes con el Ejecacóscat, cómo están sosteniendo un cuchillo. Perdón, no se está viendo mi puntero láser, ¿no? Ahí ya se ve, bien. Entonces, aquí vemos a los personajes frente a un templo, ¿no? En el templo vemos que hay un personaje con un Ejecacóscat, pero estos personajes están en la piedra de sacrificios. Aquí está uno de los dioses siendo sacrificado, tiene abierto el pecho, el personaje está hundiendo su cuchillo de pedernal y está extrayendo el corazón, que está pasándolo de mano en mano a otro personaje. Ellos tienen el Ejecacóscat. Acá se ve un poco más claro, ya cuando es Xolotl precisamente el que está extrayendo el corazón de este dios, lo está entregando precisamente a la pareja de dioses, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, a los dioses de la muerte, para poder echar a andar al sol, ¿no? Y en el templo vemos nuevamente a Xolotl, que tiene el sol en la espalda. Entonces, una vez que los dioses han sido todos sacrificados, de repente el sol dice, bueno, no están todos, todavía no me entregan todos su sangre, ¿no? Se voltean a ver así como que entre ellos, y Ejecatl dice, pues bueno, nos toca a nosotros, ¿no? Y Xolotl en ese momento no quiere, se acobarda, ¿no? De ser sacrificado para que avanzara el sol, y en ese momento Xolotl se transforma en un maguey doble, primero en una mazorca de maíz doble, y Ejecatl lo logra encontrar. Entonces corre, se lanza y se convierte en un maguey doble. Ejecatl lo vuelve a encontrar, luego se lanza al agua y se convierte en un ajolote, donde también lo vuelve a encontrar. Es bien interesante que Xolotl como tal, el Xolescuintle, ya les hablaba que es un animal que tiene una condición genética distinta o anormal, digamos, que afecta a la piel, pero también el maíz doble, el maguey doble, tienen una condición genética extraña que los hace ser pues como siameses, como gemelos, ¿no? Y el propio Quetzalcóatl, pues una de las acepciones de su nombre es el gemelo divino, el gemelo precioso, que tiene estas como, dualidades entre Quetzalcóatl y Xolotl, o Ejecatl y Tlahuizcalpantecutli, en fin, ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, finalmente, después de haberse convertido en ajolote, que esta es una representación de, bueno, vemos el maíz doble que es reportado por Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, y esta representación de José María Velasco, que es maravillosa del ajolote, ¿no? Entonces, finalmente logran matar bueno, logran entregar su corazón Ejecatl y Xolotl, y entonces esto va a alimentar al sol, y a partir de ese momento Nahui Olintonatiuh, que es el símbolo 4 movimiento, que lo vemos aquí, va a echar a andar, y como tal va a ser el regente de los días, y él, al tener la sangre de todos los dioses, tiene de alguna manera
rige las suertes de los días y va a empezar de manera rotativa a entregar la regencia o la subregencia de los días a los rumbos cardinales o a las energías acuáticas, aéreas, terrestres e ígneas, ¿no? Y por eso los días están caracterizados de esa manera, y de esa manera va a haber un orden. Ya no es que todo el tiempo esté regido el mundo por el agua o por el viento o por la tierra como en las ocasiones anteriores, sino que en esta ocasión va a haber una regencia rotativa de los diferentes elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, el Sol va a avanzar y el personaje que había muerto y que había regresado a la vida era precisamente el perro, ¿no? Recordemos que cuando termina la cuarta edad, les cortan la cabeza, se las remiendan el trasero, y en ese momento hay un momento en que esos personajes han muerto, ¿no? Y luego regresan a la vida. De eso también se habla en el Popol Vuh. No tendríamos una hora y media para poder hablar de ese tema, bueno, y de todo lo demás, pero entonces el perro va a ser quien va a acompañar al sol en su transitar cotidiano, ¿no? Y así es como lo hemos representado desde los códices coloniales, que estas son las noticias que recuperaron los frailes evangelizadores del siglo XVI, en donde vemos a la tierra representada como un batracio, como un ser agazapado que abre sus fauces y que el sol está entrando en esas fauces o que está siendo tragado. Lo vemos en la tradición de códices del posclásico de los mexicas, en el códice borbónico, que son los libros, prácticamente son los libros antiguos, en donde Xolotl, con su ejecacosca, con su cuchillo de sacrificio, bueno, con todo lo que hemos visto, está acompañando al bulto mortuorio. Ya vemos al sol amortajado, ¿no? Como se amortaja a los muertos, entrando a las fauces de la tierra, que aquí lo vemos, es como la tierra es como una gran fauce abierta de esta manera para que el sol sea tragado, y que está enmarcado, digamos, en una corriente de agua. Entonces va a ser el Xolotl, va a ser quien va a acompañar a Tonatiuh en ese viaje por el inframundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Palma del Viejón, en Veracruz, que esto es Totonaco y que es prácticamente 900 años antes de esto, ya estamos viendo la representación de ese mismo sol que está agazapado, que está próximo a entrar en el oeste para ingresar al mundo de los muertos. Aquí vemos el disco solar y vemos el rostro de ese sol, los dos ojos, la nariz, la boca, ¿no? Y es bien interesante que enfrente de esta palma tenemos un perro, lo vamos a ver un poquito más adelante, sí, lo vamos a ver más adelante. Recuerden esta palma, de todas formas se las voy a poner más adelante, ¿no? Entonces, ya que el sol empieza a avanzar y que logra cruzar por el mundo de los muertos, ya pensamos que ya Xolotl o el dios perro adquiere una tarea cotidiana necesaria para el funcionamiento del mundo. Entonces ya no es solamente un personaje creado, un extra, digamos, de la narración mítica de la creación del mundo, sino que ya es un protagonista que tiene su papel diario, ¿no? Y es un papel súper importante. En ese momento ya podemos hablar de un dios dentro del gran panteón mesoamericano o una gran energía numénica primordial del universo, ¿no? Y como los mitos, en las sagas, en los cuentos, pues es importante entender como la geografía cósmica que rige lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, para poder llegar así como habían 13 cielos hacia arriba, yo les hablaba de que el mayor contenedor, es Catlipoca, digamos, este cielo nocturno, ¿no? Después vienen las estrellas, luego vienen los planetas, luego vienen los cometas y los asteroides, luego está el Sol, luego está la Luna, luego están las nubes, y luego finalmente ya está el mundo terrestre. En el inframundo vamos a tener diferentes planos. Entonces, en aquel tiempo se pensaba que la Tierra flotaba, digamos, en unas aguas universales y se tenía que bajar por ellas. Entonces, lo primero que había que cruzar era el Iscuintlan o el río del perro. Perdón, este sería el cielo, esta es la tierra, la Ticpac, la tierra que está flotando sobre las aguas universales de Iscuintlan.
Y después de eso hay todo un proceso que es bien interesante porque en cada uno de los planos del universo, de los planos del inframundo, hay una serie de pruebas que le van a retirar al personaje que cruza por ellas, les va a retirar parte de lo que le hacía estar vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tepeme, Monamictlan, son unos cerros que chocan y que van destruyendo o amasando, digamos, el cuerpo del personaje que va a cruzar por ahí. Iztepetl es, son cerros, son cuchillos de obsidiana que cortan la piel o que la van desgarrando. Entonces, de alguna manera son como metáforas, por ejemplo, como de los dientes de los gusanos que empiezan a retirar digamos que este disfraz o esta la faz del ser vivo, ¿no? Para que finalmente quede con su apariencia que va a ser la de esqueleto para llegar al mundo de los muertos. Y es interesante que para este último recorrido, este último viaje que realiza el ser humano, pues tiene que llevar a su perro, ¿no? Y es el perro el que le ayuda a cruzar este primer nivel, pero va a tener que ayudar también a llegar hasta Chiconahualoyan, que es el último punto antes de llegar al, al trono donde está Mictlantecutli o el Señor de los Muertos, el Señor de la Quietud, el Señor de la Tranquilidad y de la Inmovilidad, ¿no? Eh, esta, aunque es eh, un mito que se habló de él en el posclásico tardío, les digo, del 1250 al 1500 después de Cristo, vemos representado, por ejemplo, en los murales de Tepantitla, en Teotihuacán, el que se le llamó el paraíso de Tlaloc, eh, el, este, los mexicas le llamaron el Tlalocan, el paraíso. Este lugar era como un otro destino de los vivos al morir, en donde había agua en abundancia, había alimentos en abundancia y la gente vivía eh, en abundancia de vida, plenos de vida, pero esto todo está enmarcado, si se fijan, por unas corrientes de agua todo alrededor, ¿no? Entonces, bueno, los mexicas decían que solamente los que habían muerto por el rayo, o los que habían muerto ahogados, o los que tendrían hidrocefalia, podían cruzar estas aguas. Y es bien interesante que si notamos en detalle las corrientes de agua, hay una serie de perritos, ¿no? O mamíferos que salen de conchitas, que salen de granos de maíz, que salen de otros elementos, que están sacando la lengua y de la lengua están saliendo florecitas que están atravesando esas corrientes acuáticas, ¿no? Entonces, bueno, de los teotihuacanos no tenemos una narración literaria como la de los mexicas, pero sabemos que los mexicas conocieron Teotihuacán y probablemente conocieron parte de la forma de verlo, ¿no? De ver el mundo de los teotihuacanos del año cero más o menos al 650 después de Cristo. Del 650 al 900 en Tajín cae Teotihuacán, es destruido. Y bueno, quienes conozcan Tajín es un lugar maravilloso, la escultura es completa, la arquitectura es diferente a la de Teotihuacán, aunque tiene su talud y tablero, tienen un estilo de representar mucho más diferente, mucho más diferente, perdón, mucho más entramado, es un poco más difícil de entender, pero es bien interesante que la pirámide principal o la que nosotros nos hemos dado cuenta que está en el punto más importante, digamos, de la ciudad, que es la pirámide de los nichos, y es por la cual toda la gente conoce a Tajín, que es esta pirámide que tiene muchos cuadritos, 360 cuadritos. En el nicho, en el friso del templo, en la parte de arriba, se encontraba también un marco de elementos entrelazados en donde aparece un animal, un personaje perruno, el llamado dios C, que es precisamente el perro atravesando unas corrientes de agua, en ocasiones muerto, vean cómo este tiene el ojo cerrado y tiene las costillas abiertas, ¿no? Y de este lado tiene los ojos abiertos y no tiene las costillas marcadas. Entonces, son unas corrientes que cambian los rostros que hay intercalados entre el personaje entre cada personaje son diferentes. En este caso son los de la muerte, en este caso los de la vida,
pero tenemos este perro atravesando las corrientes de agua, tenemos la versión maya, tenemos la versión zapoteca, no nos da el tiempo, pero lo vamos a ver también en el mundo totonaco temprano o del centro de Veracruz, en la representación más interesante que existe de Mictlantecutli, que es lo más cercano a los guerreros de Xi'an que tenemos en México, que es la corte del Señor de los Muertos, en tamaño casi natural. Es una maqueta gigantesca de un personaje, de un dios de la muerte sentado en su trono. Aquí lo vemos con las costillas descarnadas, saliéndose el hígado, con las bandas bicéfalas de probablemente el viento nocturno, unos rostros de cráneos y otros personajes que me puedo meter en un problema de decir que son perrunos, pero probablemente lo sean. Pero bueno, lo interesante es que a los lados hay una serie de personajes y precisamente uno de los personajes que está a su izquierda se ha representado como un personaje con un yelmo de un can, que puede ser un coyote o puede ser un perro, ¿no? Enfrente de este personaje habían un grupo de esculturas, unas 16, 20 esculturas, casi de tamaño natural, que se les llaman así guateteo, de barro, ¿no? Paradas, miden como 1,40, 1,45 de alto, todas representando la corte real de Mictlantecutli. Y pues les digo que a un lado estaba como consejero un personaje con elementos cánidos, ¿no? Esto, y además estamos hablando del 200 al 800 después de Cristo, es de una época muy temprana, ¿no? En este fuste descarnado de Yecuatla, para más o menos entender, todos sabemos que el perro tiene a todos se nos sale nuestro perro, por ejemplo, en las noches o en las tardes, y de repente sale lo ves caminando, vas caminando y de repente alguien lo saluda con una familiaridad tremenda y el perro se le acerca, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y este cuate de dónde lo conoce o qué? Pues lo que pasa es que los perros de repente en sus travesías, ellos tienen sus propias aventuras, tienen a sus propios amigos. Entonces, de alguna manera, bueno, el perro es quien le va a ayudar a cruzar al sol, que es el que da la vida, pero tiene que hacerlo pasar por el mundo de los muertos. Entonces, también se convierte en un embajador de alguna manera entre la vida y la muerte y en el guía de este trayecto, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en este fuste, vemos las costillas descarnadas de Mictlantecutli con sus brazos a los lados, se está saliendo el hígado, porque el hígado es la representación, digamos, es donde estaba el hijillo, la energía fría de los muertos, y el perro está, o el dios C, el dios perro está oliendo ese hígado muy de cerca, ¿no? Aquí vemos un poco esta representación de cuando los dioses están creando el mundo, Quetzalcóatl, que aquí lo vemos con su eje cacosca, con las orejeras curvas, tiene un yelmo, antropomorfo fantástico, pero aquí tiene su rostro, está sacando la lengua y se está atravesando con una vara, ¿no? Enfrente de él hay un pequeño perrito, o sea, Squintly, o uno perro, que está frente al dios de la muerte, que aquí lo vemos descarnado, y gentilmente le está poniendo la patita en la nariz, ¿no? Entonces, es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, están dos antagonistas aquí, la vida, la muerte, y sin embargo el perro está haciendo la de interlocutor, de embajador entre estas dos energías, y aquí vemos a Quetzalcóatl en el momento de extraer la sangre para crear la vida, ¿no? Entonces, una vez creado, y eso es porque cuando se crea el sol, los dioses deciden que alguien tiene que habitar ahí, ¿no? Entonces, al ya haber habido humanidades anteriores y haber muerto, eh, había necesidad de recuperar como el germen de la vida, y el germen de la vida pues estaba en los huesos, ¿no? Sabemos que en el México antiguo y todavía en la actualidad en México le llamamos huesos, los huesos de la manzana, los huesos de la naranja, ¿no? A mí no me gustan los huesos de limón. Y eso es una forma en que en el México antiguo se consideraba a la semilla y a los huesos como algo parecido, era el germen de un tipo de vida, ¿no? Entonces, Quetzalcóatl dice, bueno, pues es mi turno, vamos a recuperar los huesos de las generaciones anteriores, y precisamente es Xolotl el que va a bajar al inframundo, va a conferenciar con Mictlantecutli. Mictlantecutli le dice, bueno, tienes que tocar mi caracol, el caracol no tenía un hoyo, tiene que hacer una perforación, entonces le llama a las abejas para que le ayuden, tiene que
hacer como una danza hacia los rumbos cardinales, como el tocado que tiene en la parte de arriba. Y finalmente Mictlantecutli decide entregarle los huesos de las generaciones anteriores. Aquí lo vemos en el Códice Vaticano. Perdón, antes no les dije que esta es la lápida de Huilocintla. Hay dos lápidas de Huilocintla. En las dos lápidas de Huilocintla aparece Quetzalcóatl con un perrito, con uno perro. En una está el Mictlantecutli, el Señor de los Muertos, y en otra no está. Y bueno, y aquí en el Códice Vaticano, que es colonial, es bien interesante que ya vemos a Xolotl de regreso con una mochilita o con el fardo de huesos de las generaciones anteriores, de hombre y de mujer, para entregárselas a Quetzalcóatl. Mictlantecutli se arrepiente, le lanza las codornices para que le hagan una emboscada, hacen un hoyo, se cae en el hoyo Xolotl, se rompen los huesos, y Quetzalcóatl se saca de donde, dice, ¿qué vamos a hacer? Y le dice Xolotl, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay de otra, ¿no? Vámonos. Y vamos a ver cómo lo arreglamos. Y la forma de arreglarlo es moler estos huesos, se muelen en el metate precioso de Cihuacóatl, de Quilastli Cihuacóatl, que es la diosa de la tierra. Quetzalcóatl se sangra el pene, con la sangre del pene, el polvo de los huesos que se molió en el metate de Cihuacóatl, entonces se crea la masa por la cual se van a modelar la humanidad de la quinta edad, ¿no? Y esta práctica de hacer figurillas era muy común en Mesoamérica. Aquí estamos viendo dos dioses Xolotl, o dos figurillas de Xolotl, con su Ejecacosca, con su Setcololi, con el rostro perruno, en este caso, desgraciadamente, sin orejas, pero con orejas humanas. De repente comparte orejas humanas y orejas perrunas, hechos como figurillas, ¿no? Y justo al salir de crearse esta primera humanidad, por ejemplo, entre los nahuas, dicen que ellos están guardados como en una especie de matriz de la tierra, donde habían 7 cuevas, que se llama Chicomostoc, que está en Teoculhuacán, o en el Cerro Curvo Sagrado. Dentro de estas 7 cuevas, de donde salieron las 7 tribus nahuas, vemos que a un lado del Cerro Curvo está precisamente un personaje con la piel de un animal perruno, canino, puede ser un coyote, puede ser un perro, generando el fuego, ¿no? Junto al palito. Vean, esa es la tablita que tiene varios hoyitos donde se ha ido haciendo como con un buril o como taladro, creando el calor para después generar la chispa para poder prender el fuego, ¿no? Ese va a ser otro de los elementos que se le va a poner en la cabeza al dios perro, a Xolotl. Y entonces, al perro ya se le está viendo, o se le representa en varios lugares como un civilizador, ¿no? O como no sé si se han dado cuenta, de repente cuando van caminando por la calle y todo, y de repente antes de que te llegue alguien, una persona extraña en la noche, cuando viene una manada de otros animales o viene otro perro, mucho antes de que nosotros nos demos cuenta, el perro ya se está dando cuenta, ¿no? Entonces, para el ser humano siempre fue un elemento como de alerta temprana, capaz de notar una dimensión que para los seres humanos no era perceptible, que en este caso pues es la dimensión de los olores, la dimensión de los sonidos, y entonces de alguna manera por eso también está relacionado como un civilizador de la humanidad, ¿no? Al perro. Perdón, estábamos acá. Al perro, entonces, ya que el ser humano está creado, ya que se le enseñó el fuego, también se le tiene que entregar el sustento que va a comer. Entonces, es la tarea de Quetzalcóatl y de Xolotl ir a recoger, a convertirse en hormigas para poder ir al Cerro de los Mantenimientos a robar las semillas de maíz de ahí a las hormigas, ¿no? Es bien interesante, por ejemplo, que en el Popol Vuh, también dentro de cuando los gemelos preciosos, Hunahpu e Xbalanque, van a derrotar, a tratar de contender contra la muerte en un juego de pelota y en una serie, ahí sí hay un montón de, de pruebas que tienen que pasar, la habitación de los murciélagos, los 4 caminos, el río de la muerte, el cigarro que no se puede apagar.
finalmente, para poder recuperar la cabeza de Junjunapú, su padre, que había sido derrotado por los dioses de la muerte, ellos crean un juego en el que se matan y se reviven continuamente. Entonces los señores de la muerte quedan fascinados, dicen, no, pues a ver, mata ahora a este, ¿no? Y lo matan y lo reviven, y entonces todos estaban felices. Y ahora mata a mi perro, y le cortan la cabeza al perro y lo reviven, ¿no? Y entonces hay un juego ahí de vida y muerte que empiezan a recuperar hasta que entonces los seres del inframundo, los señores de Xibalbá, que son Junkame y Bukukame, eh, les piden, bueno, a ver, ahora mátanos a nosotros, y entonces los gemelos preciosos los matan, pero ya no los reviven. Entonces de esa manera la vida le gana a la muerte. Entonces, en este pasaje del Popol Vuh, es justo un punto intermedio entre la última destrucción del mundo y la última destrucción del mundo y la generación de la vida, ¿no? Y la victoria de la vida sobre la muerte. Por ahí Federica Anunciata estaba levantando la mano, si quieres comentar algo, adelante. No, Roberto, discúlpame, estoy desde el teléfono y se puso solo eso de la mano, Ok, discúlpame. no te preocupes, no te preocupes. Padrísimo, si alguien quiere comentar algo, digo, ya vamos a entrar a la fase de discusión, pero aquí está padrísimo porque están precisamente la serpiente, ¿no? No precisamente una serpiente emplumada, pero sí una serpiente abriendo las fauces de las que está saliendo un personaje que tiene una caracola en la boca, a punto de recuperar la cabeza de su padre, Hunapú, ¿no? Hunapú, y detrás de él está el perro, con sus arrugas, vean cómo tiene la oreja mordisqueada, sosteniendo una cabeza que van a colocar en vez de la cabeza de Hunapú para engañar a los seres del inframundo. Hunapú lo van a convertir en el dios del maíz, ¿no? Va a ser el dios del maíz de los mayas, y a partir de ese momento vamos a ver que el perro va a aparecer continuamente en pasajes llevando o guiando al dios del maíz. Esta vasija es muy difícil de observarla, pero es padrísima, porque están los dioses remeros, son los dioses que reman en las aguas del inframundo para cruzar el inframundo, ¿no? Enfrente está estos están en unas canoas muy estilizadas con una serie de glifos mayas. Los mayas utilizaban estos glifos para designar el objeto que estábamos viendo, entonces se mezcla entre la figura del objeto y con los glifos puedes definirlo, pero son unas especies de canoas, están los dioses remeros, y justo enfrente está el dios del maíz llevando la semilla sagrada, y enfrente de todos ellos está el perro dirigiendo la comitiva. Aquí en esta está un poco más clara, ¿no? Vemos en la canoa, vemos a los dioses remeros, uno adelante y uno atrás, y el dios del maíz está apesadumbrado, ¿no? Está así como diciendo, chin, pues ya voy al mundo de los muertos, y la comitiva va siendo dirigida por el can, ¿no? Que levanta su patita como diciendo, es para allá, ¿no? Vamos para allá, porque se está convirtiendo como en el guía. Nuevamente pongo estos extremos entre el mundo maya y el mundo occidental, porque pues, entre las figurillas de las tumbas de tiro de Jalisco y de Colima, vemos al perrito con su mazorca de maíz, ¿no? Además, bueno, llama la atención de que el Xoloitzcuintle, los perros mexicanos, son capaces de comer maíz sin ningún problema, no les genera problemas digestivos como si lo harían a otros perros, o más bien otros perros ni siquiera les gusta el maíz, ¿no? Y bueno, entonces a partir de ese momento, todo lo que lleva un ciclo, como son las semillas, eh, como vemos las frutas, la vegetación crece, crece la flor, luego es polinizada, de ahí empieza a salir el fruto se pone madura, ¿no? Es comido o es utilizado o muere, y entonces de ahí se genera una nueva semilla para reiniciar el ciclo. Entonces, así pasa con la humanidad, así pasa con el día y la noche, y entonces el perro va a participar en ese proceso, en el cotidiano del día y la noche, en los ciclos de vida y muerte de los seres humanos, en las estaciones de secas y de lluvias, y así lo vamos a ver como en diferentes lugares. Aquí nuevamente, por ejemplo, entre Veracruz, ahora vemos el extremo norte y sur, ¿no? En el norte de Veracruz, en la palma
en la palma del viejón, donde vimos que el sol está entrando por el inframundo en la espalda. En la parte frontal vemos en estas corrientes de aguas que ya hemos visto al dios C o al dios perro, que aquí en esta ocasión nada más tiene el collar de caracoles cortados sosteniendo una especie de papiro o una especie de palo o una antorcha, no podemos saber exactamente qué es, porque que también vemos esta misma escena, pero ya la vemos en el códice en el Códice Laud de los Mixtecos, que es en el sur, en Oaxaca. Hay una diferencia de más o menos 600 años entre esta representación y esta otra, el perrito sosteniendo ese mismo elemento frente al el Señor de los Muertos. Ay, caray. Tuve un... ¿Sí están viendo mi puntero láser? Sí. Ah, no, ahorita no, ahorita no. Ah, ok, ahí está. Sí. Y bueno, a partir de ese momento vemos, bueno, no a partir de ese momento, vemos que una constante en estas diferentes culturas es la representación de estos seres, en la cultura occidental se les llama sinocéfalos o personajes perrunos que tienen actitudes antropomorfas, pero con rostros caninos. Esta foto necesito conseguir una mucho mejor, porque es precisamente un acróbata que está levantando las piernas por la parte de atrás, pero que tiene un yelmo de un coyote o de un perro o de un, sí, de un can. Tenemos en el Museo Dolores Olmedo en Xochimilco un personaje que precisamente está matando con un cuchillo de sacrificio, está matando una codorniz y tiene rostro de perro y actitud humana. Entre los zapotecos, por ejemplo, en Oaxaca, tenemos estas dos representaciones. Esta es fantástica, es desconocidísima y por ser tan atípica está en la bodega del Museo Nacional de Antropología. No la he visto yo en exhibición, no logramos ponerla en la exposición. Se me olvidó contarles que tenemos ahorita la exposición de cholos con compañeros de viaje precisamente en Oaxaca. Trabajamos en esa exposición hace algunos años y anda dando la vuelta por el país. También me tocó la parte del dios perro. Esta era la pieza que yo quería poner ahí, no la pudimos conseguir, pero vemos precisamente a Xolotl con sus orejas caninas, con sus orejas humanas, con sus orejeras, sus arrugas, ¿no? Sería Peco Xolo, no sería Xolotl, Peco Xolotl en zapoteco, pero en esta posición de tener los brazos cruzados está relacionada iconográficamente con la muerte, ¿no? Entonces, relacionado nuevamente con la muerte, tenemos en el Museo de las Culturas de Oaxaca, vemos a este personaje que hay otras representaciones en las que se ve a este personaje con una cara ya sea arrugada o peluda de un perro, pero con cuerpo de ser humano, ¿no? Y esto no es o sea, es característico de muchos lugares. En el Palacio de Atetelco, en Teotihuacán, vean, así era la apariencia de los templos prehispánicos, así vivían los gobernantes, los sacerdotes, las clases pudientes en el Teotihuacán del año 0 al año 650 después de Cristo. Vemos la decoración muy profusa de, de personajes. Hay personajes águila, personajes guacamaya, jaguar. Hay muchos tipos, pero también tenemos un templo dedicado a un personaje perro, ¿no? Y es precisamente el Xolo Teotihuacano, ¿no? Y aquí vemos que tienen los palos para hacer el fuego, los omecuamamalistli, que así se llaman, y entre las diferentes cenefas se ve una cabeza de perro que al parecer está atravesando entre un mundo y el otro, ¿no? El mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Hay elementos para decirlo, no acabaría en una sola plática para contarles todo eso. Y bueno, luego lo vemos entre los mixtecos, ¿no? Vemos a Xolotl con sus arrugas, con su colgante curvo, con su eje cacoscat, ya en un fardo funerario, a punto de ingresar al mundo de los muertos, con su punzón de autosacrificio, con los omecuamamalisti en la cabeza, una púa de maguey, a punto de entrar al inframundo. Y aquí lo vemos, bueno, como ya lo habíamos visto en el Códice Borbónico, junto con el sol, a punto de entrar a cruzar las aguas del inframundo, ¿no? Y bueno, aquí, ahí les pongo a mi Lolo, porque fue más o menos el que originó todo este interés
por el perro, y digo, para que lo conozcan, y además ahí me encanta porque cuando hablamos del tema de que cuando Quetzalcóatl ve que se rompieron los huesos y le dice, Xolotl le dice, pues ya qué importa, pues vámonos, esa foto de mi perro me encanta, lo veo así como que Xolotl le dice así como cara de, pues ya, vámonos, sigamos avanzando, ¿no? Este, creo que terminamos a muy buen tiempo, sí, terminamos a muy buen tiempo. Me encantaría oír sus comentarios, sus observaciones. Voy a dejar de compartir la pantalla para que podamos vernos más, bueno, dejar de compartir. Entonces, bueno, lo que a final de cuentas, ya como conclusión, me gustaría que todos se quedan con la idea, no es que todos los elementos que acabamos de ver cuenten la misma historia, ¿no? Sino que seguramente había versiones distintas en diferentes lados de Mesoamérica, adaptadas a las condiciones ambientales de cada región, pero había un núcleo duro, ¿no? Los investigadores del México antiguo, López Austin encabezándolos, hablan del núcleo duro, que es como una religión, un núcleo, ¿no? Un corazón, digamos, del pensamiento que se va a desarrollar en diferentes culturas que las van a adaptar a sus propias necesidades, y así vemos que todas estas representaciones tienen paralelismos de una historia central sobre un personaje central, que en este caso es el dios perro. No necesariamente era Xoloitzcuintle, pudo haber sido peludo, pudo haber sido pelón en diferentes regiones, pero con ese rol o con ese papel que es el que tiene nuestros amigos cuadrúpedos en la sociedad, y que en aquel entonces era mucho más importante. Espero que les haya gustado. Me encantaría escucharlos. Por ahí Jaime creo que quiere participar con algo, ¿no? O nada más prendiste la cámara para que te viéramos, ¿no? Bueno, pues sí, sí me gustaría participar. Desafortunadamente, en los últimos 30 segundos creo que me desconecté, se me fue la luz. Ya. Pero bueno, hay muchas coincidencias en lo que yo he estado, digamos, investigando, conforme a lo que tú estás mencionando, sobre todo en esta cuestión del núcleo duro, que los estudiosos de Mesoamérica han tratado de generar. Y bueno, más o menos decías al principio con esta cuestión de los datos arqueológicos, ¿no? Y esqueleto, bueno, no fue un esqueleto, en realidad fue casi el ejemplar congelado, el que se encontró en Rusia. Y bueno, a mí una de las lecturas que he hecho es una que se llama The Invaders, de Pat Shipman, y ella tiene precisamente la teoría de que es la autodomesticación entre perro y humano, o el Homo sapiens en realidad, entre Homo sapiens y el ancestro del perro, la que le va a dar la potencia para poder ser uno de los mejores invasores, ¿no? Es decir, poder colonizar todo el planeta. Y precisamente hace meses que te escuchaba y que los registros que se encuentran en América pues nos dan a entender que el Homo sapiens cruzó precisamente hacia este territorio ya con la dominancia del perro, ¿no? Y eso es algo que le permitió pues cruzar casi todo el continente de una manera muy rápida, ¿no? De ahí me parece que es muy lógica esta idea sobre el núcleo duro, ¿no? Sobre esta coincidencia de ideas acerca de esta unidad entre perro y humano, ¿no? Y la importancia, sobre todo, la importancia cultural que debe tener este animal que nos ha acompañado, si no, lo que yo he leído está entre 45,000 y los 35,000 años, y que bueno, por ahí están, nada más hay una pequeña duda, bueno, no sé si es duda, mencionabas esta idea sobre como la descendencia del lobo al perro, y bueno, los datos arqueológicos que se han encontrado y están viendo es que el Canis lupus, que se le llamó al lobo, y el Canis familiaris, ahora al Canis familiaris ya se le ha agregado el Canis lupus familiaris, porque lo que se está encontrando es que no es una descendencia del lobo, sino que perro y lobo son una especie de primos, ¿no? Es decir, que descienden de un ancestro en común,
y que no son, no están exactamente como emparentados de esa manera, sino más bien como descendientes comunes de una raíz en específico, ¿no? Y bueno, ahí es esta idea de que, bueno, Darwin da a notar cómo la selección artificial que el Homo sapiens aprendió a imitar de la naturaleza, puede ser posible que la haya logrado con el ancestro del perro, ¿no? Por ahí más o menos está mi Fíjate que, comentario. fíjate que sí, es un tema polémico. Dentro de esta idea, digamos, tenemos dentro de estas, en el capítulo 1 de estas charlas, platicamos de ese tema, ¿no? Yo tengo, en la clase hablamos de una postura un poco más, eh, nos inclinamos más a la teoría de que la domesticación en realidad fue del lobo a los seres humanos, ¿no? O sea, en realidad el lobo domesticó a los grupos humanos para poder ser incorporado a los grupos. Pero eso lo platicamos de lobo a perro, ¿no? La saga del lobo al perro. Porque mira, si abrimos la discusión, la charla, digo, yo sé que tú entiendes que eso, de alguna manera, después de muchos siglos o milenios, se va a convertir ya en el cuerpo duro de una cosmovisión, ¿no? O de una mitología. Pero imagínate, hablar de todo eso en hora y media no acabo, o sea, es muchísimo, ¿no? Es muchísima información. Si a ustedes les late, nosotros hemos estado haciendo muchos experimentos para ver cómo hacer funcionar las clases, porque no crean, no es fácil. O sea, no solo es la chamba de hacer la clase, sino es la de convocar a la gente, organizarla, las plataformas. Somos un equipo ahí que estamos trabajando en esto. De juntar un grupo, de encontrar la manera de aventarnos esta charla, que es aventarnos esos 45,000 años, 35,000 años, recorriéndolo, pero ya recorriéndolo de forma también ya más interactiva, ¿no? Conociendo un poco qué han visto ustedes de sus perros, en qué se adaptan, de repente incluso en las representaciones artísticas, pues, que tú ves la foto del ceramista que hizo esta pieza y que retrató a su perro, pues se parece mucho a una foto que tienen ustedes, no sé, o sea, es encontrar encontrar en esto las coincidencias entre esta sociedad pretérita y la nuestra en el presente, ¿no? Pero sí, o sea, lo que dices, es real, o sea, todo este viaje inicia en ese momento y gracias a ello estamos donde estamos. Si no hubiera habido esta dupla ser humano-perro, es muy probable que no hubiéramos logrado colonizar todo el planeta como se logró, ¿no? O sea, Y gracias por tu comentario. prevalecer sobre los otros homínidos, que es lo que Pat Claro. Shipman aclara. Es decir, no es que se les haya hecho la guerra, sino que en realidad el Homo sapiens logró ser un mejor acaparador de pues de todos los recursos. De los recursos, No, claro. exactamente, ¿no? Es lo que plantea Pat Shipman en su libro, que precisamente no se convirtió en un guerrero eficaz, sino más bien en un acaparador de recursos mucho más eficaz gracias a la compañía, ¿no? De este ancestro del perro. Bien, Bueno, pues. la verdad me gustaría mucho poder contactarte y poder compartir alguna de la bibliografía que yo he estado leyendo y encontrando para ver pues las coincidencias, ¿no? Que se podrían... Bueno, yo estoy pensando toda esta información como parte del capítulo 1 de mi tesis, precisamente pensando en cómo recorrer toda esta gran historia desde hace 35,000 años hasta llegar al perro callejero, ¿no? Pero bueno, eso sería punto y aparte, y ojalá y podamos algún día contactar para poder intercambiar bibliografía. Mire, pónganme sus correos, porfa, en el chat, ¿no? Y ahí para mandarles más información y para ahí poder, ya les pongo yo también les pongo yo aquí mi correo, ¿no? Pero el correo, Jaime, les pongo mi correo y ya de ahí vemos, qué más platicamos, ¿no? ¿Alguien más? Fabiola, qué gusto de verte otra vez. Elías, también ya nos habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Federica también, ya varias charlas. Qué gusto verte por aquí.
poner ahí mi correo. Muy bien. Ya, pregunta, a ver, las preguntas, ¿qué preguntas tenemos? Me voy a ir un poco hasta arriba. Ya habíamos dicho del esqueleto de perro. Sí, un poco lo que estaba platicando ahorita con Jaime es parte del tema de los primeros esqueletos de perro que se encontraron en Altai. Les digo, ese es un capítulo, nos tenemos que regresar 33,000 años atrás, que lo vamos a hacer en una siguiente charla. La exhibición del Carmen no se suspendió por la pandemia. Le agarró la pandemia en el Inter y pues, se tuvo que cerrar. Después se abrió y se cerró intermitentemente, pero finalmente la quitaron hace como un mes y ahorita la inauguraron hace 2 semanas o la semana pasada en el Museo de las Culturas de Oaxaca, en Santo Domingo de Guzmán, en el centro de Oaxaca. Si andan por ahí, no se la pierdan, está bien padre, bien padre. Y sé que va a seguir itinerando por el país, no sé si regrese a la Ciudad de México, probablemente sí, pero yo creo que de ahí va a pasar probablemente a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, probablemente se vaya a Palacio Cantón, probablemente tenga un recorrido por el norte del país, ¿no? No se la pierdan. Gracias por sus comentarios. Sí, les digo que el video, la clase grabada les voy a abrir con su correo, les voy a dar el acceso al canal de YouTube donde tenemos las clases grabadas, por si la quieren volver a ver, ¿no? Gracias, ya me pusieron ahí varios de sus correos. Gracias por tus comentarios, Fabiola. Me encanta verte en las clases, amiga de muchos años, estudiamos juntos y ahí de repente coincidimos. Muchas gracias por acompañarme. Itzayani, querías decirnos algo. Sí, hola a todos, un placer y encantada por la clase, la charla, Roberto. Hay un trabajo muy fuerte y muy importante que haber nacido esta inquietud por Lolo, ¿no? Por tu perrito y una cuestión que va mucho más allá del afecto y del amor que transmiten los compañeros, ¿no? De la vida, los perritos, las mascotas, estos seres sintientes. Em, Particularmente con la raza, creo que hay, con el Xoloescuintle, el Escuintle, el Xolo, todo lo que representa, hay mucho que hacer. Esto es una parte fundamental del trabajo. A pesar de los estudios, a pesar de la vinculación que se puede hacer entre distintas áreas del conocimiento, disciplina y el cuidado de los perros en la crianza, creo que hace mucha falta que se unan estos esfuerzos. En la exposición del Carmen, cuando se inauguró, entre los criadores, entre el mundo de las personas que tienen perros y que manejamos también algunos esta información, porque muchos, lo voy a decir sin ánimo de lastimar, de ofender, pero hay muchas personas solamente interesadas en lo exótico que representa el perro, la raza, el ejemplar sin pelo, y, y no hay un mayor interés en la divulgación, en el conocimiento de la historia, que yo creo que es algo fundamental y que no debemos dejar de lado. En otros países, por ejemplo en Perú, ya está reconocido el viringo, ¿no? Como patrimonio cultural vivo del país, y en algunas embajadas incluso hay una pareja de perros dándole este lugar a la importancia que tiene como parte del patrimonio cultural del país. Este es un punto en el que creo que en México, teniendo el origen de estos ejemplares sin pelo, estos ejemplares que se fueron moviendo a través de Mesoamérica hacia el sur de América,
Hay mucho trabajo que hacer para la divulgación, para su reconocimiento a nivel nacional. En 2016 se reconoce al Xolo como ícono de la Ciudad de México, pero no pasó más allá de un evento, ¿no? Qué bueno que se hizo, pero creo que hay mucho trabajo que hacer. Lolo, por alguna razón, llegó a tu vida, Roberto, y creo que así nos pasa con cada uno de nuestros perritos, particularmente acá con nosotros, también una relación pues mágica con esta raza y quiero decir que pues lamentablemente quienes están más interesados en esto lo digo con mis estadísticas, con mi, ay, no sé si me estoy escuchando, ¿sí? Sí, te oyes bien. No Sí. sé. Sí, ok, no, lo digo con mi experiencia, con estadísticas de muchos años de trabajar una crianza doméstica. Las personas más interesadas en estos temas y realmente interesados en la raza son o mexicanos de segunda y tercera generación que viven en el extranjero o extranjeros enamorados de la cultura y tradiciones mexicanas. Entonces, hay mucho que hacer. La mayoría de mis perritos se van al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, Rusia, están muy interesados en la crianza también, en el cuidado y toda esta relación de estudios de una manera de alto nivel y compromiso, de estudios genéticos, estudios históricos, estudios de todo tipo que van alrededor de la raza, ¿no? Entonces creo que este esfuerzo a veces estamos como aislados y creo que hay que sumar un esfuerzo, no sé, de alguna forma hacer otro tipo de divulgación. En ocasiones he estado en otros lugares, en otros museos, haciendo charlas, haciendo pláticas de divulgación de la raza, pero creo que la parte especialista, por ejemplo, tú como especialista, Roberto, historiador, neto y metido en tu disciplina, podríamos hacer más que muchas cosas, más que en grupos. Yo lo vi, lo lamento y lo lamenté y lo lamento, lo digo también abiertamente, lamento que la gente se cierre y diga, no, es que ese no es un xolo porque está chaparrito y está gordito. Entonces la museografía y la información que se está diciendo se está presentando en el Museo del Carmen es falsa y es una cosa ahí que no, o sea, yo entiendo las partes, ¿no? Pero hay que tener un criterio, no digo amplio, con decir criterio suficiente para, respetar las trincheras de cada uno y sumar esfuerzos, ¿no? Porque hace falta mucho trabajo por la raza y hay un banco de datos, hay un banco de información a nivel mundial donde se estima que ejemplares registrados habrá aproximadamente 7,000 ejemplares registrados en todo el mundo. Muy poquito. Ajá. Es muy poquito y de ahí que, bueno, habrá ejemplares que habrán muerto, otros que no se registran, otros que tienen algunas condiciones genéticas que prefieren no decir como luxación patelar, problemas de las mandíbulas, algunas cuestiones que son también inherentes a la raza por esta mutación genética y que es importante también abordar, ¿no? Bueno, habrá otros momentos, pero... Sí, te digo, un poco la idea de esto, digo, si ustedes le entran y digo, los vamos a invitar, podemos hacer estas charlas, hacerlas un poco más cortitas, ¿no? Para hacerlas de 40 minutos con 20 minutos de charla y hacerlas una vez a la semana y ya platicar todos estos elementos. Porque sí, digo, si nos ponemos a ver todo el tema de la caracterización de la condición genética, ¿no? De la displasia ectodérmica autosómica dominante de los cholos, pues precisamente ese es bien importante para que la gente, sobre todo por ejemplo los arqueólogos, reconozcan un perro sobre un cráneo de lobo, ¿no?
o los hábitos de los perros, de roer, por ejemplo, pues normalmente cuando encuentras restos de perro, tienen más desgastados los colmillos que un lobo, que los lobos realmente lo que comen es carnita, blandita, ¿no? Un lobo no se anda con andar royendo huesos, ¿no? Y ese tipo de información sí es importante difundirla, porque la caracterización, o sea, el registro de cholos, de 7,000 cholos que tú me dices, pues yo te podría decir que a lo mejor no hay 7,000 perros como perros, ¿no? Así registrados en los contextos arqueológicos que se diga, es un perro, ¿no? Es un canis familiaris o canis lupus familiaris, como lo quieras ver. O sea, es cánido, ¿no? Mamífero, indefinido. Y de repente la propia formación del arqueólogo de repente dice, mamífero probablemente un jaguar, ¿no? Y tú lo ves y dices, no, hombre, pues ¿qué tiene de jaguar eso, no? Y no solo pasa con los perros, por ahí alguien preguntaba en el chat que cómo habíamos hecho la caracterización de lograr entender la relación de los dibujos con los sucesos. Pues solamente es estudiando, así de primero encontrar todos los que parezcan perros, todos los que parezcan mamíferos, y de repente empezar a sacar de ahí los que tengan ciertas características. O sea, por ejemplo, los perros de repente tienen mordisqueadas las orejas. Todos los que hemos tenido perros y los que hemos tenido cholos o escuincles, sabemos que el punto débil del perro es la oreja, ¿no? Si se pelea con otro perro, la oreja puede sufrir más daño. Entonces, por eso algunas personas a lo mejor ni lo saben, pero a lo mejor si tú tienes un Doberman o tienes un Pitbull o tienes ciertas razas, pues se les corta las orejas porque para para quitarle puntos débiles. Ese es el uso que tiene, no es, y es un uso de alguna manera bélico, ¿no? Por eso se le cortaban las orejas. Bueno, en Mesoamérica también tenemos perros con orejas cortadas. No todos los choloscuintles que vemos en las representaciones antiguas tienen las orejas erguidas, ¿no? Tenemos perros con orejas caídas. Tenemos peludos, tenemos pelones, tenemos gordos, tenemos flacos. En fin, yo creo que sí es mucho lo que se puede platicar, pero es imposible echártelo en una charla de 1 hora y media. Y bueno, pues el esquema creo que funcionó. Nosotros estamos muy contentos con todo la participación de ustedes, con la idea. Hay las aportaciones para poder mantener vivas estas charlas, pero pues bueno, lo podemos platicar y podemos aventárnosla. Si ustedes le entran, nos la podemos echar, lo dividimos en capítulos, nos vamos del lobo al perro, el perro en la plástica, la religión del dios perro, la extinción del perro en la colonia, la recuperación del perro, el perro en el muralismo, en fin, es un tema bastante amplio. Gracias por tus comentarios, Itzayani. Nada más ya para ahorita, para darle paso a Elías, que levantó la mano. ¿Tú estás aquí en la Ciudad de México o estás en Monterrey? ¿Dónde estás? Yo estoy en la ciudad, estamos en la Ciudad de México Okay. y tenemos este proyecto de crianza, investigación de la raza. Yo soy concertista, soy maestra de música en la Escuela Superior de Música de Limba y amo profundamente a estos perritos. Desde hace ya muchos años la vida nos dio un vuelco muy hermoso y pues es una crianza doméstica. Los perros viven en la casa, dentro de la casa, a veces hay camadas, hay lista de espera. Por ejemplo, el próximo fin de semana llevo 2 perritos a San Diego y con este interés de que las personas aprecien su valor en toda la dimensión posible, ¿no? O sea, no cualquiera, uno aprende a identificar esto, no cualquier persona va a estar en la disposición de ver en todo su valor, en todo su esplendor estos seres. Y eso es un esfuerzo muy, muy importante porque no nada más un ejemplar que no tiene pelo es sinónimo de que es un cholo, ¿no? Es también otro tema de responsabilidad que implica mucho amor y mucho, mucho cuidado. Entonces, estamos aquí en la Ciudad de México y pues, bueno, abro un espacio también para, si me permiten, no sé, compartir la página que tenemos de divulgación del proyecto y ya, no sé.
Ok, ponla por ahí, Gracias. bien dos. Buenísimo, gracias Itzayani. Un Elías, abrazo. abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Pues muy interesante, como siempre, los temas. Muy amplia la información. Es mucha información que cubrir y que verificar. Así como el buen compañero Jaime lo comentó del perro que es un primo del lobo, no un descendiente necesariamente del lobo, que es la idea que está impuesta de muchas maneras. También podría ser un primo del oso, porque no sé si ustedes sepan, pero hay perros que invernan en diferentes partes del mundo. Hay perros que tienen una vértebra de más. Y con respecto a lo que decía la compañera amante de los choloscuincles, es verdad que tenemos mucho que estudiar y mucho más que reafirmar con respecto a nuestra historia, con respecto a nuestras creencias con el perro. Hay mucho que aportar, mucho que estudiar, mucho que investigar, mucho que confirmar y muchas cosas que renovar en cuanto a la información desde mi punto de vista. Nosotros estamos más que dispuestos como Keeper Dog Training a aportar y ayudar. Entonces, si de la manera que los recursos tengamos nosotros para apoyar, pues se cuenta con nosotros en cuanto a difusión, en cuanto a ponencias, en cuanto a instalaciones. Nosotros estamos aquí en la hermosa ciudad de Tultitlán, Estado de México, en la hermana República del Estado de México, para servirles a todos. Aquí, esta es una escuela donde damos más que nada tenencia responsable y aplicamos todos los criterios necesarios para certificaciones. Por eso el interés tan real de poner cuestiones prácticas operativas en la vida de todos nosotros a cada día con los perros. Eso sería en parte lo que tengo que decir y la verdad estoy pues fascinado con toda la información. Con respecto a la nueva integración de la información de los perros gordos, flacos, como bien dices, las orejas cortadas, los no cortadas. Yo quería allí aportar que el corte de orejas no solamente es para evitar un daño al perro, también es una cuestión disuasiva, visual. Yeah. Y todo lo demás que aportaron, entre otras cosas, pero sí sería también, es disuasivo. Y bueno, pues estamos para apoyar, para ayudar y excelente información. Pero son, nada más, son certificaciones de... De ser conocer. O sea, de cursos. Sí, de cursos para adiestradores, para manejadores de perros. Estamos ahorita en procesos para certificar a policías, sobre todo en el buen manejo de los perros, dándole la dignidad al perro, dejando al perro ser perro, dejando de deshumanizar al perro y hacerlo práctico y operativo. Tener una obediencia y un control operativo práctico a la sociedad en la que estamos desarrollándonos. ¿Pero tú impartes el curso o tú ayudas a certificar los cursos que se generan? Impartimos los cursos y certificamos los cursos. Y no soy yo nada más, aquí tenemos a un grupo de trabajadores, de hecho, de integrantes de manejo de todos estos temas. Okay. Aquí en este momento estamos 4 maestros viendo el tema. Y ya con esa certificación ya tiene como valor curricular el curso que se imparte. Sí. Órale, está padre. Ahí ahí platicamos, conozco a alguien que quiere platicar de ese tema contigo. ¿Va? Buenísimo. Sí, ¿Ya me pusiste tu correo ahí, Elías? Sí, está como Keeper Dog Trainer o como Elías Benítez o como Cristel Aguayo. Va, buenísimo. Bien, dos. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Si están todos de acuerdo, me gustaría, y sí me gustaría decirles si están de acuerdo, me gustaría publicar la foto aquí del grupo en la página. No sé si alguien está en contra de aparecer y si podemos tomar una foto de grupo sería padrísima. Digo, para que se vea que es real, que nos reunimos aquí, ¿no? Y aparte para verlos, porque me da mucho gusto ver caras nuevas, caras antiguas. Mira. Órale, si tienes un chorro. Están bien bonitos.
Va. Pues tomamos foto de grupo, pónganse guapos, guapas, ¿no? Oigan, pues, muchísimas gracias. Gracias por su confianza, gracias por su participación, gracias por sus comentarios. Igual también por correo si me pueden mandar retroalimentación, si vieron algo que les gustó, que no les gustó, que se recibe con todo el cariño, todo es para crecer. Y estoy a las órdenes de todos, de cualquier cosa y platicar para abundar con el tema, y los invito a que pues ahí échenme la mano poniéndome ahí un comentario de que el curso estuvo padre. Si les gustó, si no les gustó, pónganme ahí qué horror, con todo gusto también, toda publicidad, no hay publicidad mala, y les agradezco mucho, me da mucho gusto verlos, me gustaría mucho verlos nuevamente, y verlas, y bueno, pues creo que podemos dar por terminada la charla, ¿no? ¿O alguien más quiere aportar algo más? Muchas gracias, Roberto. Un placer. Sí, un gustazo. Placer. Gracias. Gracias por la plática. Gracias, Jaime. Hasta luego, S7HFP.